Hola mi gente, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a su programa Conversaciones sin Fronteras RD, donde hablamos de cosas importantes de manera relajada. Hoy estrenamos un set diferente, igual rodeado de muchas plantas, como nos gusta. Bueno, en el día de hoy queremos hablar de un tema fundamental y es que en todos estos días se ha estado hablando mucho de la reforma al Código Penal de la República Dominicana. Y hoy queremos abordar el tema desde el punto de vista de la reforma y también desde el punto de vista de si estamos o no avanzando o si estamos realmente retrocediendo con todo este proceso de reforma que se está planteando en la República Dominicana con respecto al Código Penal. Pero además también si es un tema de justicia, todo lo que tiene que ver con la justicia y esa sensación que hace un tiempo tenemos las dominicanas y los dominicanos de que de alguna manera estamos retrocediendo. Sumamente importante tratar de abordar este tema y hacerlo desde una mirada crítica, que implica ver cuáles son esas debilidades que pudiera tener, pero también cuáles son esas potencialidades como acostumbramos en este programa. Recuerden, antes de continuar, darle me gusta, compartir con sus redes sociales, también darle a la campana de notificaciones para que reciban todos nuestros episodios. Y muy importante para que quienes se conectan por primera vez, suscribirse a esta gran comunidad que pretende llevar un mensaje importante, positivo, educativo, pero de manera muy relajada. Así que no olviden darle a esa campana, suscribirse y compartir con sus redes sociales. Como les decía, la intención es que podamos abordar este tema en el día de hoy sobre el Código Penal. Un código que tiene ya 2 décadas, sí, no estoy exagerando, 2 décadas, tiene alrededor de 20 años el Código Penal en proceso de revisión y de reforma. Un código que está siendo utilizado en el siglo XXI, siendo que es un código que está sustentado en una mirada del siglo XIX. Fíjense ustedes la importancia que tiene el proceso de reformar no solamente el Código Penal de la República Dominicana, sino muchas otras leyes. Pero como estamos hablando específicamente del Código Penal, la importancia de ajustar a los nuevos tiempos, a los cambios que ha sufrido la sociedad dominicana y el mundo en términos generales, pero en particular la sociedad dominicana ha sufrido muchos cambios desde el siglo XIX hasta el siglo XXI, que es en el que estamos. Por lo tanto, hace mucho sentido el que podamos adaptar nuestra legislación a esta nueva realidad. Son 2 décadas en que el Congreso en distintos momentos ha estado revisando, devolviendo, incluso ha llegado a la revisión del Poder Ejecutivo. En algunos casos ha sido validado, vuelto a enviar al Congreso y ha vuelto a, digamos, a detenerse en ese Congreso de la República Dominicana. Y de eso vamos a estar hablando en este episodio que le hemos preparado a ustedes en el día de hoy. Y lo que pretendemos es precisamente que podamos hacer un recorrido en esa evolución, en una primera etapa de lo que ha sido este Código Penal y su proceso, ¿no? Y en esa evolución es importante que podamos ver sus luces, que podamos ver sus sombras, que podamos ver sobre todo qué se ha puesto en juego en el país en cada uno de esos momentos históricos con respecto a la democracia, a ese sentido de la democracia que debe siempre, al que debemos apostar y que debe primar en la República Dominicana. Y en ese recorrido es importante establecer que el Código Penal dominicano, en principio, en los años de 1880 y tanto, fue utilizado en la versión cruda del francés. Primero es un código que hemos adaptado del código francés, intacto. Incluso no estaba traducido cuando Meriño lo sometió por primera vez en lo que hoy es la República Dominicana.
Y estamos hablando que por unos años el código fue utilizado en francés. Fíjense si fue una copia fiel del código francés. Una Francia mucho más avanzada, mucho más desarrollada que la República Dominicana para la época, como para adaptar un código a la realidad que teníamos en los años de 1800 en República Dominicana. Luego se traduce al español en esa época también, y entonces comienza a ser utilizado en nuestra legislación. Un poco más hacia acá, debemos decir que en el año, y mucho más obviamente reciente, de 2006, cuando se retoman todos estos temas y procesos reformadores de la legislación, en 2006 se aprueba una versión en la gestión del expresidente Leonel Fernández, que Leonel Fernández devuelve al Congreso de la República con observaciones. Y ahí vuelve otra vez y queda en un proceso, digamos, de estancamiento. Y pasa un buen tiempo, y ya en 2014, entre el 2014 y el 2016, entonces le toca a Danilo Medina, al expresidente Danilo Medina, también recibir el proyecto que cursó en el Congreso de la República en ese momento, y tenía una serie de penalizaciones, unas penalizaciones absolutas a lo que tenía que ver con las tres causales, y Danilo juiciosamente, a mi juicio, lo devuelve al Congreso con observaciones, estableciendo que esas tres causales pudieran ser mantenidas, integradas a esa reforma del Código Penal en ese momento. Ya para el 2020 y entre, digamos, 2020 y el 2024, nuevamente se vuelve a someter al Congreso, y los legisladores y las legisladoras, luego de debatirlo, y bueno, de mandarse, creo, incluso en ese momento a comisión, se queda estancado, no se ponen, digamos, en acuerdo, no hay consenso para su aprobación, y sigue latente la situación, entre otros temas, porque no era el único, el tema de las tres causales y de resistencia planteada por algunos legisladores y legisladoras en términos de estas tres causales. Y ahora, en 2025, finalmente, nuevamente, está en una comisión bicameral el nuevo proyecto, pero en este momento esa comisión bicameral ha dejado fuera las tres causales, la ha dejado totalmente fuera, pero no solamente está el tema de las tres causales, sino que también hay otros elementos que lo vamos a ver más adelante, que se están planteando. Y eso nos llama a la reflexión. Todo este proceso de si se aprueba, si no se aprueba, cuáles son las miradas que hay alrededor de todo este tema, es una cuestión que tenemos que verla, porque hay un tema de lo que tiene que ver con la modernización legal, con las concesiones a una serie de sectores interesados en algunos asuntos ahí, que no tiene que ver solamente con el tema de las tres causales. Hay otros intereses que se mueven en la aprobación de este Código Penal, que también hay que hablarla en esta reflexión. Vamos, ¿hay avances en el Código Penal? Sí, los hay. Vamos a ver, es importante que veamos algunos de esos avances que son positivos, déjenme decirle, dentro de esos elementos que se han introducido y que son incluso necesarios, por lo que decía hace un rato, del tiempo, que estamos hablando de siglos, que tenemos con este Código Penal que data desde los años de 1800 de Francia. Una de las cosas positivas que tiene el código es que introduce alrededor de 70 nuevos tipos de penalidades. Y dentro de esas penalidades tenemos crímenes del presente, por ejemplo, el tema del terrorismo ha sido introducido, el tema del sicariato también ha sido introducido, las desapariciones forzadas también han sido introducidas en estas nuevas penalidades, la protección de los derechos digitales, que era algo que en tiempos atrás no estaba previsto, ni siquiera se podía pensar en ello, como por ejemplo los robos de identidad, la difusión de imágenes,
sin consentimiento de la persona. También el tema de la violencia de género, que es elemental, y dentro de esta tenemos los feminicidios, el acoso, también tenemos la actividad sexual y no consentida, no consensual, no consentida por la persona. Otros elementos que tenemos también son las medidas estructurales clave, y dentro de ellas podemos citar el cúmulo de la pena de hasta 60 años. Fíjense que una persona que comete varios crímenes en secuencia solamente se le conoce la máxima hasta ahora, que de 30 años, a pesar de que cada delito pudiera contemplársele la misma pena por cada uno. Sin embargo, en esta nueva modificación del Código Penal se establece hasta 60 años, que pudiera ser más, pero bueno, es un avance también importante. El tema de la corrupción en la administración pública también es imprescindible que sea contemplada y penalizada para controlar de alguna manera el tema de la corrupción. También se plantea penalizar el bullying con hasta 10 años de cárcel, y también se plantea en el código como una ley orgánica, ¿no? Que pudiera ser una ley orgánica que recoja todos estos elementos de lo que estamos hablando. Entonces, definitivamente es sumamente importante en este escenario, en este contexto, poder ver esos elementos positivos que se están planteando en ese nuevo Código Penal, que resulta, o estamos en su programa Conversaciones Sin Fronteras RD. Recuerden comentar en el chat Dominicana. También quiero pedirle que se suscriban a nuestro canal, que le den me gusta si este episodio les es de interés y se les está gustando, y que también le den a la campana de notificaciones para que reciban todas nuestras entregas. Y además también compartan con sus redes sociales estas informaciones que son tan importantes, tan relevantes para nuestra niñez, para ustedes como padres, madres, personas tutoras que también nos sintonizan. Quiero aprovechar la ocasión también para recordarle sobre nuestras emprendedoras. Es el caso de Natural Vela. Natural Vela es ese centro en el que Leslie Marian trabaja todo el tema de las trenzas africanas, un concepto muy bonito que trabaja con las personas que hemos decidido mantener nuestro pelo natural. Trabaja con chicos, con chicas, con mujeres, con hombres también, para hacerle sus trenzas africanas. Miren qué belleza. Leslie siempre espléndida en el arreglo, en mi arreglo, para cada uno de nuestros episodios, para nuestro programa. Natural Vela, Leslie da servicio a domicilio y ustedes la pueden encontrar en el teléfono 829-775-4383. 829-775-4383 para que puedan hacer su cita con Leslie Marian Pérez, que hace también servicio a domicilio. Leslie también tiene cómo contactarla en su Instagram, en @naturalbella rayita debajo 22. @naturalbella rayita debajo 22. Ahí pueden contactar a Leslie Marian Pérez para que se hagan sus trenzas africanas y también el Ochango. Otra emprendedora maravillosa es Tania Slope. Tania tiene un concepto muy bonito de gotitas para el pelo, para el fortalecimiento del pelo. Es una gota natural para el crecimiento del pelo. También este es un concepto muy bonito porque Tania, a raíz de una situación de salud que vivió, ha decidido hacer un producto para ayudarse ella, pero al mismo tiempo se ha permitido pensar en todas las mujeres para que también puedan tener esa oportunidad. Bueno, las mujeres y los hombres también. Esas personas que tienen situaciones producto de la quimioterapia o por situaciones nerviosas que se les cae, tienen caída del pelo, tienen una bonita oportunidad comprando este producto a Tania Slope, gotitas para el fortalecimiento del pelo. A Tania ustedes la pueden localizar para hacer sus pedidos en el 809-918-4032. 809-918-4032, Tania Slope. Todo esto evidencia que el país desea ponerse al día con los cambios que necesita la sociedad dominicana en este momento y en este contexto democrático. Pero también hay retrocesos de lo que tenemos que conversar. ¿Cuáles son esos retrocesos?
Estamos hablando, por ejemplo, de la penalización absoluta del aborto, sin importar la razón de este. Y esto es algo que venimos hablando hace un buen tiempo y hemos incluso abordado el tema en otros episodios. ¿Cómo puede ser que un incesto a una niña, digamos de 12 años, 13 años, un incesto, estamos hablando de la violación del padre de la niña, por ejemplo, y que la niña sea obligada a conservar esa criatura que obviamente emocionalmente y físicamente esta niña estará marcada de por vida, si es que sobrevive a un embarazo de esa naturaleza? Que se le está diciendo a esta niña que no tiene todavía un desarrollo emocional, que puede tener o que va a tener el hijo de su padre, que va a ser su hermano y al mismo tiempo su hijo. Pero además estamos hablando de que probablemente esta niña no pueda conservar durante 9 meses ese embarazo, porque físicamente no está en condiciones para poderlo mantener en su cuerpo. Pero tampoco psicológicamente. Una niña de 13 años, 12 años, 10 años, no tiene psicológicamente la madurez para poder llevar a cabo un embarazo. Y le estamos penando, le estamos sentenciando con este nuevo código penal. Y son parte de los retrocesos a que sí pueda tenerlo. Pero también estamos hablando de otra causal, que es cuando el feto viene con deformación congénita, que está evidenciado por los estudios médicos que esta criatura no va a poder conservarse, ni va a poder nacer viva. Y estamos obligando a una mujer a tener un embarazo durante 9 meses, con todo lo que implica un embarazo en términos afectivos, sabiendo que no va a tener vida. La estamos sentenciando a que también tenga que dar a luz bajo esta situación, que puede ser una mujer, pero puede ser también una niña, porque también puede darse las dos situaciones de la niña con el incesto y que también venga con deformación congénita el feto. Entonces, estamos hablando de elementos extremos en la República Dominicana, en lo que consideramos que la legislación tiene que amparar a la madre, a la persona, a la niña, tiene que ampararla y salvaguardar la vida de la mujer. Y que tiene que darle la posibilidad a los médicos y a las médicas de que puedan tomar la decisión de poder interrumpir en estos casos ese embarazo. Y como digo, en este tema de las 3 causales, ¿qué es? Estamos hablando ya, como decía, que es cuando peligra la vida de la madre, también cuando el embarazo es producto de una violación o de incesto, y cuando el feto tiene esa malformación. Bueno, que ya lo había dicho, pero bueno, quería como recuperarlo. Estamos hablando también de situaciones como la eliminación de agravantes por discriminación. Estamos hablando de que se está desconociendo o no reconociendo la violencia que se ejerce por la orientación sexual de la persona, por la identidad de género también, o por la condición social. Estamos hablando de la condición económica de la persona. Otro elemento también que está circundando en todo esto es que el tema de los tribunales militares. No sé si ustedes recuerdan que en una reforma que se hizo al código, creo que al Código Procesal Penal, se establecía que eliminar los tribunales militares, que era todo un tema, porque cuando los militares cometían un crimen o delito, eran conocidos por sus pares, y obviamente ahí se corría riesgo, y de hecho sucedía que había una mirada diferente, y a veces hasta, digamos, hay que decirlo con ponenda, para conocer la gravedad de la situación. Imagínense ustedes, en esta misma semana, un militar asesinó a su expareja y también a otra persona que estaba con ella. Creo que no recuerdo si fue su madre o su hermana, fue una familiar. Imagínense ustedes que después de hacer esto, pues sea conocido por un tribunal militar todo el proceso penal que se le debe conocer a esta persona. Estamos hablando de eso. Ya habíamos dado un paso de avance al eliminarlo en ese momento. Y ahora, uno de los retrocesos que se presentan es que se quiere retomar
los tribunales militares, cuestión que atenta total y absolutamente contra la democracia, contra el sistema de democracia que hemos logrado tener en la República Dominicana. Entonces, ¿cómo podemos establecer, volver atrás? Pues estamos, definitivamente, insisto, estamos en este último proceso de estos últimos 4 o 5 años, haciendo un retroceso en todos los sentidos. ¿Cómo podemos tener dos tipos de legislación o dos tipos de justicia en una misma democracia? Eso es insólito, eso es inconcebible. Esas son cuestiones que habíamos superado de viejos esquemas y de viejas prácticas que había en la República Dominicana y se quieren volver a ella. Abramos los ojos, sociedad dominicana, porque no vamos bien. No vamos bien con todas estas cuestiones que nos están queriendo introducir de manera un poco silente, y entre muchos temas y muchas maramas nos están yendo por debajo de la mesa. Otro elemento que se está planteando también como parte de ese retroceso son las exenciones de responsabilidad para las iglesias, para los partidos políticos y para los ayuntamientos, cosa que también de alguna manera estábamos superando en los últimos tiempos. Eso es un gran error, porque definitivamente, ¿cómo podemos hablar? O sea, ¿quién va entonces a fiscalizar? ¿Quién va a garantizar la institucionalidad? ¿Y cómo se va a garantizar esa institucionalidad en el país si exoneramos, si hacemos exento de responsabilidad a las instituciones que deben garantizar que se cumpla con los debidos procesos? Eso es una locura. Recuerdo que una de las cosas, de los grandes logros que alcanzamos dentro de las reformas que hemos hecho, es que cuando en una institución se cometía un dolo o algo contra una persona, no era responsable el funcionariado de lo que se hacía, siendo que las instituciones no lo hacen sola. O sea, no es la institución que lo hace, es alguien dentro de la institución que comete el delito. Entonces, una de las cuestiones que logramos es que también se penalizaba institucionalmente, pero también se penaliza ahora a la persona, para que todo el mundo sepa que no va a quedar en un limbo institucional, sino que si usted comete un error, si usted comete un dolo, usted también será señalado y será procesado o procesada con la legislación o por la legislación por lo que haga, por lo que cometa. Y esos son parte de los avances que hemos logrado. Entonces, ojo con todo esto, porque estamos sintiendo que vamos en un proceso de involución y de desconocimiento de derechos. Hemos en los últimos tiempos también firmado una serie de acuerdos. Hace años que hemos venido firmando unos acuerdos internacionales que nos comprometen y que nos obligan a respetar todos estos temas de los que estoy haciendo referencia. Y que incluso en función de esos acuerdos hemos ido adaptando nuestra legislación interna para que pueda ser coherente con esos. Otra emprendedora también maravillosa es MG Estilo y Limpieza. Ahí tenemos productos de limpieza para el hogar con una súper oferta que tiene Mariela García, quien es la propietaria de MG. Esa oferta es 5 frascos de 32 onzas a 350 pesos. Esos 5 frascos tienen el cloro, tienen el desinfectante, tienen el lavaplatos, el jabón de cuava y el desinfectante. Es una súper oferta. Bueno, y aquí tenemos, fíjense que aquí, bueno, me han pasado justamente los productos de Mariela para que lo pueda también exhibir en este espacio. Miren acá, MG, productos de limpieza. Esta es la oferta. Son 5 frascos, como ustedes pueden ver, 5 frascos. Aquí está también el suavizante que ustedes pueden adquirir en MG, productos de limpieza. Bueno, y esta es la oferta del lavaplatos. Miren qué chulo, miren qué bonito. Caramba, 350 pesos es una ganga. En los supermercados están bastante caros y ustedes pueden conseguir oferta a Mariela García para pedidos con esta gran oferta de 350 pesos. La pueden ubicar en el 829-573-6369. 829-573-6369
productos y de limpieza para el hogar en MG de Mariela García. Otra gran emprendedora que tenemos es Magda Arte y Jardín. Marta Arte y Jardín tiene un canal de YouTube donde ella nos da recomendaciones para el cuidado de nuestra planta. Ustedes ya han visto, para los que ya me ven, que son frecuentes viendo nuestro canal, ven que en mi jardín, cuando estamos transmitiendo desde mi jardín, ven las plantas que bonitas están. Yo me llevo de los consejos de Magda Arte y Jardín, cómo cuidar nuestra planta, qué productos utilizar, cómo hacer productos naturales para el florecimiento y también para cuidarla de las plagas. Así que sintonicen a Magda Pérez Arte y Jardín. Magda está en su canal de YouTube, que es Magda Pérez 1998. La pueden localizar también en su Instagram. En Magda es @Magda Pérez 1998, que es también en el Instagram donde la pueden seguir. Por favor, seguir a esta emprendedora maravillosa que también hace bisutería muy bonita y ustedes pueden adquirir. Entonces, hay en este proceso de aprobación de este Código Penal, hay subdivisiones y una de las razones por las que no se aprueba es porque, bueno, está la sociedad de alguna manera se ha estado dividiendo. No solamente con el tema de las tres causales, como quieren algunos señalar, que es solamente un tema de las tres causales, no. Ahí también hay un debate de gente que quiere que perima el tema de la corrupción, que se está planteando que cuando hay delito por corrupción, que no perima esto. Y hay gente que quiere que sí que perima, obviamente porque le conviene, sobre todo en el mundo de los políticos y las políticas. Entonces, ese es otro tema que está dividiendo también el debate. Y bueno, lo que decía del tema de los militares y del tema de recuperar el tribunal militar. Entonces, hay varios temas ahí que de alguna manera tienen dividido el debate para la aprobación, entre los que están a favor y los que están en contra. Y yo aquí quiero aprovechar también como para relevar quiénes son esos que están a favor y quiénes son esos que están en contra, porque también es importante saber quiénes están a favor de una situación y quiénes están a favor de otra situación, sin deseo de mi parte, obviamente, de querer dividir la sociedad dominicana entre los que están a favor y los que están en contra. Pero sí es importante saber, porque hay una de las cosas que es importante para el país es tener memoria. A veces perdemos la memoria social, institucional, política, histórica, y eso es sumamente importante mantenerlo y conservarlo y saber cuáles son los hechos reales para poder tener una mirada más crítica y sensata de las cosas. Bueno, en ese sentido, dentro de las posiciones políticas tenemos, por ejemplo, a Alfredo Pacheco, que es el actual presidente de la Cámara de Diputados, que reconoció que no hay votos para aprobar ese Código Penal como está estructurado en este momento. Y se propuso tratarlas en una ley separada, una ley especial. Y esa es parte de lo que también se está planteando, que no se mantenga en el Código Penal. Que eso también es un bajadero, digamos, digo yo, y lo veo así, que hay que también verlo y que hay que analizar. Y como resultado de esta posición, las causales quedaron como fuera del Código Penal con este posicionamiento de que pase a una ley especial. Pero habría aquí que hacerse también alguna serie de preguntas a partir de esta situación que se plantea. ¿Cómo podemos hablar de justicia y de que hay justicia penal sin garantizar esos derechos básicos de salud y de dignidad de las mujeres? Porque el tema no es un tema simplemente de aborto, es un tema, estamos hablando de un tema de derechos y de un tema de salud, en el caso de nosotras las mujeres, cuando hablamos de las tres causales. No se debe despachar como algo tan simple. Y recordarle a nuestros legisladores y legisladoras que las mujeres somos una parte importante de la población dominicana. Somos entre el 50, un poco más del 50% de la población. Entonces no estamos hablando de cualquier cosa o de cualquier población. Y eso es importante entonces que se tome en consideración. Todos estos temas de división, de miradas, hay que reflexionarlas, porque están sustentadas en posicionamiento y hay que buscar un punto de encuentro para que definitivamente la sociedad dominicana pueda darse
la mejor legislación posible. Con la reforma de 2010, la manera en cómo reformamos la Constitución y que recogió todo el conjunto de derechos que estaban los derechos en la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Estamos hablando de los derechos de primera, segunda, tercera y hasta de cuarta generación, que estaban en esa gran Carta Magna, suscrita por más de 100 y tanto de estados, incluyendo la República Dominicana, que es signataria, que firmó. Nos obliga esa reforma constitucional a revisar todo el conjunto legislativo porque ya es obsoleto y hay que adaptarlo a esa reforma constitucional de 2010. Y la misma Constitución de 2010 reformada establece la necesidad de que se revisen todas las normativas y sean adaptadas a ese nuevo marco legal, que reconoce esos acuerdos internacionales y que reconoce esa gama de derechos fundamentales que están establecidos ahora en la Constitución Dominicana: salud, educación, los derechos de la niñez y la adolescencia, los derechos de las mujeres, los derechos de las personas en condición de discapacidad, el tema de la igualdad sin discriminación por ninguna razón, ni por sexo, ni por género, ni por la edad, ni por la condición física, ni por el color de la piel, ni por el tema migratorio, por la nacionalidad. Por ninguna razón puede ser una persona discriminada. Entonces, estamos hablando de una serie de temas que ya tienen que ser recogidos en la nueva legislación y que tienen por consecuencia que ser establecidos en el Código Penal, que es el que se encarga, a partir de ese otro conjunto de legislaciones, de establecer las penas ante los crímenes y delitos que se cometen en la sociedad dominicana. A eso no le podemos dar más larga. Y mientras más lo extendamos, más riesgo corremos de que sigan existiendo crímenes como los feminicidios, aunque no están tipificados como tal, y qué pena que no están tipificados como feminicidio, porque todas las semanas tenemos entre 1 y 2 feminicidios, no una sola mujer. Hay situaciones en las que se doble feminicidio o triple feminicidio, porque se asesina a la pareja o expareja, se asesina a la madre si está presente, a la hermana, a la prima, a la sobrina, a quien esté presente en el lugar. Entonces estamos hablando de cosas serias y es necesario que nuestros legisladores y legisladoras se hagan conscientes de esto, porque para eso es que lo ponemos ahí. Para eso es que la sociedad dominicana sacrifica cada 4 años ese voto, va a las urnas y delega una parte de la decisión en ese conjunto de personas para que legislen adecuadamente en favor de sus derechos. Entonces no es una cuestión como que es lo que a mí me dé la gana que voy a aprobar allí porque ya yo soy legislador o legisladora y yo soy el que sé. No, usted se debe al conjunto de personas que le votó en las elecciones nacionales. Entonces usted tiene que ponerse a pensar fríamente cómo es que usted va a garantizar ese conjunto de derechos que nos protege a todos y a todas. Y si se violentan, también tiene que coherentemente pensar cómo se van a sancionar. Entonces, señores legisladores y legisladoras, no es como ustedes se creen. Tienen que poner el oído y escuchar a la gente y escuchar al pueblo y ser sensatos en lo que van a decidir. Pero además, hacerlo coherente con las otras legislaciones que hemos asumido en los últimos tiempos, en las últimas décadas, para que se pongan a tono con los nuevos tiempos. De eso se trata. Entonces, ¿qué es un marco legal o un marco penal justo y moderno? Bueno, reformar el Código Penal implica tipificar los delitos y tipificarlo implica construir un marco de justicia verdaderamente incluyente, que se piense en todas las personas, no en un pequeño grupo de personas en la sociedad. ¿Y qué debe tener ese Código Penal para que sea justo? Bueno, tiene primero que tener igualdad ante la ley, sin privilegios de ningún tipo, sin privilegios institucionales. Ese código también tendría que contemplar la protección de los derechos humanos sin
sesgos y sin omisiones. Ese Código Penal también debe ser actualizado en términos técnicos con respecto a los delitos y esos delitos que son modernos, que son actuales también, que no estaban anteriormente, que no podían ser penalizados, pero que ahora sí existen y que hay que contemplarlo. Y esas penas deben ser proporcionales al tipo de delito que se comete también. Y también el tema de la participación ciudadana es un elemento también que debe ser considerado en esto para que sea un código penal justo. Esas voces diversas en ese proceso de construcción también debe ser contemplada, o sea, no debe ser una decisión única y exclusivamente de los legisladores y legisladoras, deben llamar al pueblo dominicano a pronunciarse y a opinar sobre esa reforma. En fin, y en conclusión, de lo que se trata es de que podamos de alguna manera cuestionarnos y caminar a aprobar un código penal como país que contemple todos estos elementos que son sumamente importantes y relevantes para la sociedad dominicana. Uno, que consolide derechos y que garantice justicia. Uno, que definitivamente no perpetúe desigualdades y que no piense solamente en un grupito de personas para beneficiarla y que no tenga omisiones en su contenido. A ese código penal es que tenemos que apostar todos y todas. Y que la pelota definitivamente en este momento está en ese Congreso de la República que nos representa, en el que delegamos cada 4 años algunas decisiones. Pero que delegamos decisiones no para que la hagan en cuarto frío, sino que también nos consulten, también escuchen nuestras opiniones para tomar las decisiones. Recuerden que nuestra Constitución establece una democracia directa, pero también una democracia representativa y al mismo tiempo una democracia participativa. Tenemos los 3 elementos y son 3 elementos que tienen que ser en su momento combinados para que realmente haya una democracia plena en lo que nos hemos trazado como estructura dentro de la Constitución de la República. Eso quiere decir que en un momento los legisladores y las legisladoras toman decisión, pero que al mismo tiempo tienen también que escuchar y hacerla participativa para que pueda ser real. Y definitivamente es importante que puedan tomar todo esto en consideración. Pues de lo que se trata es de que al final podamos tener un código penal que responda de manera justa a toda la necesidad que en este momento actual tiene la República Dominicana. A ustedes siempre recordarles la importancia que tiene la participación, no quedarnos callados, no hacer oído omiso a lo que está pasando en nuestra sociedad y a participar activamente en todo esto porque en algún momento nos afecta o nos beneficia. Por lo tanto, tenemos que ser parte de estos procesos y no quedarnos callados. Recordarle, comentar en nuestro chat, opinar sobre esto con el hashtag Código Penal, con el hashtag 3 causales, con el hashtag Reforma Código Penal. Recuerden también darle me gusta si les gustó este episodio, comentar y sobre todo compartir con sus redes sociales para que más personas puedan tener la oportunidad de tener acceso a este tipo de información. Aquellas personas que se conectan por primera vez, por favor, suscribirse a nuestro canal para que sean parte de esta gran comunidad. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.